La electrólisis consiste en llevar a cabo una reacción redox no espontánea, en donde la fuerza impulsora externa que la produce es la corriente eléctrica. Las reacciones de una electrólisis se llevan a cabo en una celda o cuba electrolítica. No se requiere la separación de las semireacciones ni de un puente salino como en las pilas, y la polaridad se invierte respecto a ellas. El ánodo en este caso es positivo y el cátodo es negativo. La figura de la izquierda muestra una cuba o celda electrolítica compuesta por dos electrodos, el ánodo unido al polo positivo de una fuente y el cátodo unido al polo negativo. En el ánodo ocurrirá la oxidación, mientras que en el cátodo la reducción. La celda o cuba electrolítica contiene un electrolito en solución o fundido. En él, los iones migrarán cada uno a sus electrodos. Los cationes, iones positivos, se dirigirán hacia el cátodo, polo negativo. Los aniones, iones negativos, se dirigirán hacia el ánodo, polo positivo. Deben analizarse las especies presentes para comprender qué especie se oxidará y cuál se reducirá teniendo en cuenta sus potenciales. El agua contenida en un vaso en condiciones atmosféricas no se descompone de manera espontánea en hidrógeno y oxígeno gaseosos, porque el cambio de energía libre estándar de la reacción es una cantidad positiva grande. Sin embargo, si esta reacción se puede inducir en una celda como la que vemos en la figura, que está formada por un par de electrodos de un metal inerte como platino sumergidos en agua, cuando se conectan a la batería, vemos que no sucede nada, porque en el agua pura no hay suficientes iones para que lleven una buena cantidad de corriente eléctrica. Pero miremos el título de esta placa: electrólisis del agua acidulada. Si la reacción se llevara a cabo en una disolución de ácido sulfúrico 0,1 molar, se haría rápidamente, porque tiene suficiente cantidad de iones para conducir la electricidad. De inmediato empezarán a aparecer burbujas de gas en los dos electrones, de oxígeno en el ánodo y de hidrógeno en el cátodo. Las reacciones que ocurren se muestran debajo de la figura. Si quisiésemos obtener el oxígeno y el hidrógeno generado en la electrólisis del agua acidulada, podríamos realizarlo en el laboratorio mediante un aparato denominado voltámetro de Hoffman, que permite realizar una electrólisis de agua acidulada a pequeña escala. Podemos ver que el volumen de gas hidrógeno generado en el cátodo es el doble del oxígeno gaseoso generado en el ánodo. Analicemos un poco lo que ocurrió en la electrólisis del agua acidulada. Tenía como electrolito ácido sulfúrico al 5%, responsable de generar la conductividad, electrodos inerte, y las especies que estaban presentes eran agua, iones hidrógeno y iones sulfato. El agua podría oxidarse o reducirse, el sulfato no podría oxidarse ya que el azufre estaba en su máximo estado de oxidación, y el hidrógeno podría reducirse. Escribimos las reacciones que ocurren en cada electrodo durante la electrólisis del agua acidulada, la del cátodo y la del ánodo. Si sumamos miembro a miembro, nos da la reacción global.
podemos observar que el número de moles de hidrógeno obtenido es el doble que el número de moles de oxígeno obtenidos, tal como habíamos mostrado en el voltámetro de Hoffman. Si realizamos una electrólisis de una solución acuosa de iodo de potasio, las especies que tendremos presente en el medio son ion potasio positivo, ion ioduro, agua. Los electrodos son inertes. Podremos observar que alrededor del cátodo se puede observar la presencia de iones hidróxidos que fueron reconocidos con fenolftaleína a través de un color fucsia, mientras que en las cercanías del ánodo verificamos la presencia de yodo de color amarillo en solución acuosa. Por otra parte, se efectuó una reacción de reconocimiento con almidón que da color azul. Esta ampliación nos permite observar la presencia de yodo en la solución en las cercanías del ánodo y de iones hidróxido en solución en las cercanías del cátodo. Hemos observado los productos de las electrólisis de las experiencias que vimos recientemente, pero si estudiamos los aspectos cualitativos de las electrólisis, podemos predecir futuros productos de otras experiencias. Si realizamos electrólisis de soluciones acuosas, los ácidos, bases y sales están disociados en sus iones, en mayor o menor medida. Cuando se produce el pasaje de una corriente eléctrica, los iones se orientan según el signo de su carga y su comportamiento en cada electrodo depende de la naturaleza de los aniones, de los cationes y de los electrodos. Según dicha naturaleza, pueden presentarse con frecuencia las siguientes situaciones. Comenzaremos con la posibilidad de que el cátodo sea no atacable por la solución electrolítica por sí misma, como ser de cobre, de platino o de carbono grafito. Veremos ahora quiénes son los cationes que están presentes. Primer caso, si el catión proviene de un metal alcalino, grupo 1, alcalino térreo, grupo 2, o del aluminio, no se reducen en presencia de agua. Por lo tanto, se reduce el agua liberando gas hidrógeno y aumenta la basicidad de la zona catódica. Por lo tanto, la reacción que se verifica es 2 moles de agua más 2 moles de electrones. Mediante la electrólisis darán 1 mol de gas hidrógeno más 2 moles de iones hidróxidos. Estos iones hidróxidos y los cationes en solución formarán los correspondientes hidróxidos y se mantienen disociados en iones en la solución o precipitarán de acuerdo con su solubilidad. En el segundo caso, si el catión proviene de un metal con estado de oxidación N positivo, que no sea del grupo 1, del grupo 2 o el aluminio, o sea, otros cationes, la reacción es metal N positivo más N electrones, se producirá la reducción mediante la electrólisis y se depositará metal sobre el cátodo. Analizaremos ahora el aspecto cualitativo de las reacciones que se verifican en el ánodo, cuyos productos dependen del material del mismo y de las características de los aniones. Si tenemos ánodos inertes o inatacables y consideramos un primer grupo de aniones que son oxigenados, cuyo átomo central es un elemento con máximo número de oxidación, como en el sulfato, el nitrato o el ortofosfato, se oxida el agua liberando oxígeno
y aumentando la acidez de la zona anódica. La reacción sería 2 moles de agua da 1 mol de oxígeno, 4 moles de iones hidrógeno y 4 moles de electrones. En un segundo grupo de aniones consideraremos los halogenuros, cloruros, bromuros y ioduros que se oxidan según la reacción como la que se observa en el caso del cloruro. 2 moles cloruro da 1 mol de cloro más 2 moles de electrones. Un tercer caso sería si los aniones son iones hidróxidos. La reacción que se verifica es 4 moles de iones hidróxidos da 1 mol de oxígeno más 2 moles de agua más 4 moles de electrones. Analizaremos qué ocurre en una electrólisis con un ánodo atacable. Como ejemplo industrial, veremos la electrorefinación de metales. En este caso particular, la electrorefinación del cobre, donde se realiza una electrólisis donde el ánodo es de cobre impuro y es atacable, mientras que el cátodo es de cobre puro. Lo que ocurre es que el cobre del ánodo se oxida pasando a cobre 2+ a la solución. Colateralmente precipitan en el fondo del recipiente barros anódicos compuestos en oro, platino, plata, selenio, paladio, que permiten amortizar el costo energético de la electrodepuración mediante su recuperación. Mientras tanto, los iones cobre 2+ presentes en la solución provenientes del electrolito sulfato de cobre y sumados a ellos los provenientes de la oxidación del cobre del ánodo, pasan a engrosar el cátodo de cobre, depositándose sobre él. Y de esta manera se refina el cobre. Hasta ahora hemos visto qué ocurre durante una electrólisis. Ahora veremos cuánto ocurre, o sea, estudiaremos el aspecto cuantitativo de la electrólisis. Para entender el aspecto cuantitativo, volvamos a la electrólisis del agua acidulada y tomemos la reacción catódica. Podemos ver que en el cátodo 2 moles de iones hidrógeno captan 2 moles de electrones para generar 1 mol de hidrógeno gaseoso. Claramente podemos ver la relación entre la masa generada y los moles de electrones asociados a esa reacción. En este caso, para generar 1 mol de hidrógeno gaseoso, se involucraron 2 moles de electrones. Analizaremos la relación entre la carga que circula y la masa producida. Sabemos que por cada mol de electrones le corresponden 96.500 coulombs. Para la obtención del mol de hidrógeno estarán asociados 2 moles de electrones, o sea 2 por 96.500 coulombs. Si durante la experiencia medimos la intensidad de corriente suministrada y el tiempo durante el cual se lleva a cabo el proceso, podemos calcular la carga presente en la cuba electrolítica, cuya unidad será en coulombs, ya que la intensidad se mide en amperes y el tiempo en segundos. Con ese valor de la carga total suministrada, se puede determinar la cantidad de producto formado estableciendo una relación estequiométrica. Todos los procesos electrolíticos cumplen las leyes de Faraday. La cantidad de productos formados o reactivos consumidos es proporcional a la cantidad de corriente Q carga que circula por el sistema.
Veremos algunas de las muchas aplicaciones industriales de las electrólisis. Las aplicaciones de la electrólisis son variadas. Entre ellas se destacan la obtención industrial de metales o reducción de las sales fundidas de dichos metales. Un ejemplo es el método Daum para la producción comercial de sodio metálico a partir de cloruro de sodio fundido. Como subproducto se obtiene cloro en ánodo. El esquema muestra la producción del mismo. También se pueden observar las reacciones que se verifican en el cátodo y en el ánodo. Otro ejemplo es la obtención industrial del aluminio, uno de los metales más abundantes en la naturaleza, aunque no se encuentra en estado puro. Su materia prima es la bauxita. El proceso de fabricación del aluminio consta de dos fases. En la primera es necesario transformar la bauxita en alúmina. La segunda consiste en la electrólisis de la alúmina, a la que se le agrega criolita para bajar el punto de fusión de la alúmina. De dicha electrólisis se obtiene en el cátodo aluminio y en el ánodo oxígeno. El esquema muestra la celda electrolítica donde se produce aluminio y a la derecha algunos datos de interés, ya que nuestro país produce aluminio para satisfacer las necesidades internas como para exportar. Se pueden observar la reacción catódica donde se obtiene aluminio y la anódica donde se obtiene oxígeno. El oxígeno reacciona con el ánodo, que es de carbono, consiguiendo consumirlo y formando dióxido de carbono, lo que genera un costo adicional debido a que debe ser regenerado. Esto se suma al alto costo de la energía eléctrica y a que la materia prima es importada. Otro de los ejemplos de las aplicaciones de la electrólisis es la obtención industrial de otras sustancias a partir de soluciones de sus sales. El ejemplo más conocido es la obtención de hidróxido de sodio y cloro. En el esquema podemos observar la instalación y las reacciones. En el ánodo ocurre la reacción de oxidación, donde se obtiene cloro, mientras que en el cátodo ocurre la reacción de reducción, donde se obtiene hidrógeno. Otro ejemplo industrial de la electrólisis es la galvanoplastía o electrodeposición, proceso que permite recubrir un objeto metálico con una capa fina de otro metal. Tal es el caso del zincado, del niquelado o un baño de oro. La celda electrolítica de la derecha muestra el recubrimiento de plata a un objeto colocado como cátodo, mientras que el ánodo es atacable de plata pura. Para finalizar, haremos la comparación de polaridad de los electrodos entre la pila y la electrólisis. El esquema muestra a la izquierda una cuba o celda electrolítica, donde se observan los electrodos y la fuente externa de corriente que aporta energía eléctrica a la cuba. El ánodo es positivo y el cátodo es negativo. A la derecha observamos una pila o celda galvánica o voltaica, donde el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. La circulación de electrones genera
energía eléctrica. Tenemos como coincidencia entre ambas que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción.